No se dejen asustar, raza amada. No se dejen asustar por el viejo del costal Carrancá. El día de hoy, lunes 28 de octubre del año 2024, el ministro González Alcántara y Carrancá se echó una que bueno. De verdad es una payasada y ahorita vamos a ver por qué todo lo que dijo es meramente un circo mediático. Bienvenidos a este canal, a Estación 39MX, en esta sección de La Victoriosa Raza. Yo soy Marlene Curiel Ferman y me da mucho gusto saludarlos. Gracias a todos nuestros suscriptores en YouTube y en TikTok. Y gracias también por la espera. Acuérdense que este es un canal que está iniciando apenas y sobre todo que tiene muchas ganas de informar, pero con este acento, este cariz leguleyo, como luego dicen, porque acá su servidora pues es abogada y soy abogada constitucionalista, entonces pues me gusta esperarme a ver cómo se desarrolla el partido. Ya ven que nos quedamos en tuya, mía, dame, te la presto. Pues bueno, terminando de grabar ese video, esa misma noche del día 23 de octubre, resulta que se hizo un performance acá muy locochón, muy al estilo del PRI, ¿verdad? Llevaron altavoces, ahí teníamos a la villana de Carolina Villano diciendo que esta iniciativa de reforma de los artículos 103 y 105 de la Constitución estaban violando los derechos humanos y hasta llevaron ahí unas sirenas ahí de ambulancia o de policía, no sé de cuál de las dos. Y la cosa era que uno prendía ahí, ponía uno en YouTube el canal del Congreso y decías, órale, o sea, ni siquiera los franceses de la época del surrealismo, de por ejemplo de Paul Eluard, se hubieran imaginado cuán surrealista puede llegar a ser México y cuán locochón se puede poner el Congreso de la Unión. Y bueno, pues finalmente sí pasó, sí se aprobó en lo que, tanto en lo particular como en lo general, dentro de la Cámara de Senadores, esta iniciativa, que ahorita les platicamos de qué se trata, y ahora estamos esperando a que ya la Cámara de Diputados haga lo propio, es decir, esta vez invirtieron los papeles, la Cámara de origen fue la Cámara de Senadores y la Cámara que va a continuar o va a decidir si sí procede o no esta reforma de ley va a ser ahora la Cámara de Diputados. ¿En qué consiste esta reforma? Bueno, acuérdense que en días pasados, desde que se promulgó esta reforma al Poder Judicial, muchos magistrados, jueces y obviamente los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, los 8 malvados, porque ya sabemos que tenemos a las 3 chicas superpoderosas que esas sí nunca nos fallan, que son Lenia, son Loreta y son Yasmín. Bueno, ellas 3 no están dentro de estos 8 malvados, pero los otros 8 malvados se la han pasado diciendo que si la van a recurrir, es decir, que si van a apelarla con algún recurso de apelación, que si van a meter una controversia constitucional, que si van a meter alguna acción inconstitucional. Y la última dijeron, vamos a meter un amparo y vamos a proceder a admitir todos los amparos que nos traigan todos los jueces de la República Mexicana, porque esto ya se puso bueno y el Poder Judicial no se va a dejar. Entonces, como esto ya se estaba poniendo muy incómodo, por no decirlo de una forma más coloquial, ya nos estaba molestando a todos, era como la piedrita en el zapato. En vez de proceder con este juicio político al que yo voy a insistir hasta que algún día alguien me haga caso a mí y a todos los que estamos de acuerdo con el juicio político, en vez de hacer eso, la gente del Poder Legislativo, en especial la gente de Morena, tanto diputados como senadores, determinaron hacer una serie de acciones, sí, legales en el sentido de la legislatura, de algunas acciones legislativas, pues, para evitar o para ponerles candaditos a estos señores de la Suprema Corte. ¿Por qué sí es válido hacerlo? Bueno, para empezar, porque hay algunos artículos muy interesantes que ahorita les voy a leer y que tienen que ver con la incapacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de estar metiendo que si amparos, que si acciones de inconstitucionalidad, que si controversias constitucionales y no sé cuántas cosas más. Y también porque vamos a ver ahorita que el juicio de amparo no procede en cuestiones constitucionales. Es algo de primaria, por así decirlo. Los que estudiamos leyes, desde que entramos a derecho en el primer año, sabemos que a la ley suprema
que así se le conoce a nuestra Constitución política como la ley suprema, de ahí el principio de supremacía constitucional, pues no se le puede atacar, o sea, no puedes atacar a tu matriz, a la mamá, a la jerarca, a la patriarca, a la matriarca, como ustedes le quieran llamar, a la mera, mera, maromera, no le puedes hacer nada. O sea, no puedes estarle como echando papelitos, ni tampoco puedes ahí tumbarla a balazos, ni tampoco te puedes tumbar la Constitución a base de amparos y de reyertas de la Suprema Corte, de berrinches, nada de eso. Por eso es que esta iniciativa que inició Morena, aunque se escuche redundante, se llama la iniciativa de la supremacía constitucional. ¿Qué significa? Que ahí en el artículo 105 y en el artículo 103 de la Constitución iban a adicionar, o ya se va a adicionar si es que pasa en la Cámara de Diputados en esta semana, y ojalá que así sea, y ahorita les digo por qué. Se adiciona un parrafito en donde dice el juicio de amparo, la acción de amparo no procede en cuestiones de constitucionalidad, cosa que es muy redundante para los que entendemos las leyes, para los que nos graduamos bien sin sacar acordeón, para los que ejercemos las leyes desde la honestidad, y obviamente para esta otra gente que a lo mejor ni pasó por las aulas y le dieron su título pues a base de compadrazgos, de amiguismos, de, profe, aquí le va su botella de Chivas Regal, yo qué sé, pues a lo mejor no se acuerdan, o a lo mejor se quieren hacer los tontos, como siempre ocurre con esta generación, ¿sí? La generación nefasta del Poder Judicial. Entonces, aunque fuera un poco redundante, pues sí, resultaba necesario. ¿Para qué? Pues para que la Suprema Corte ya dejara de andar fregando con que vamos a levantarles un amparo, vamos a decir que estamos amparándonos en contra de estas reformas al Poder Judicial. Entonces, una vez que se lanzó esta iniciativa, no tardaron los de la derecha en decir que esta reforma, esta iniciativa llamada de la supremacía constitucional, remitía a los orígenes del nazismo, válgame Dios, nada que ver, nada que ver. La supremacía constitucional ha existido como concepto desde que inició la vida de la República Independiente del México soberano que nosotros conocemos. Es un concepto jurídico que se conoce desde hace ya 200 años con la primera constitución, que es la de Apatzingán. No tiene nada que ver con el nazismo. Para 1824 los nazis todavía ni existían. Hitler ni siquiera, ni por asomo, había nacido en este mundo. Entonces no pongan esas palabras derechas, derechos, fachos, no anden diciendo, no anden desinformando a la gente. La supremacía constitucional habla de que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos es la ley suprema sí o sí. De eso se trata, y por lo tanto, como es ley suprema, no la puedes tumbar con un amparo, no la puedes tumbar con una acción de constitucionalidad, no la puedes tumbar con una controversia constitucional, ni ningún otro recurso de apelación que pudiera provenir de algún tribunal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que están asustando a la gente. Resulta que el día de hoy, este ministro Luis González Alcántara y Carrancá y Lope de Vega, no, es Lope de Vega no, dice que ya el Pleno de la Suprema Corte de Justicia determinó declarar la invalidez de esta reforma al Poder Judicial, al menos en su 80%. Y pues a él le tenemos noticias, señor, y vamos a empezar a desmenuzar por qué usted está diciendo mentiras, por qué usted le está mintiendo a la nación, por qué usted ya va derechito, así derechito, a que ahora sí los de la 4T, empezando por el Partido del Trabajo, que ya había anunciado que iba a meter su iniciativa de juicio político, la Cámara de Senadores, y obviamente ya los de Morena seguramente, y esperemos que sí, porque ahora sí el tiempo se les está acabando, señores. Usted va, señor Alcántara de Carrancá, derechito a ser el primero, aparte de Norma Piña, en ser objeto de un juicio político para su posterior desafuero. Y con ello que a usted lo pongan a disposición de las autoridades judiciales en materia penal
porque usted está contraviniendo la Constitución. La primera de ellas es la siguiente. Vámonos por aquí. Dice, artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o las leyes de las entidades federativas. Aquí podemos ubicar en este caso, por ejemplo, a Nancy, que a lo mejor dice es que en Veracruz se tiene otra idea de lo que es la Constitución. Obviamente a Alcántara Carrancá, que está pensando que se manda solo, que él puede venir a decir junto con sus otros 5 mosqueperros que pueden tumbar la reforma al Poder Constitucional. Bueno, esa es la primera. La segunda, artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. ¿Le suena a usted, señor Carrancá, esto último que acabamos de decir? Pues sí, porque fíjese que si no está usted enterado, el pasado 11 de septiembre se determinó, después de que ya había pasado el dictamen y la aprobación correspondiente ante la Cámara de Diputados, esta reforma al Poder Judicial, ese 11 de septiembre, alrededor de las 12:20 de la noche, la Cámara de Senadores determinó que sí se aprobaba esta reforma y se hizo de acuerdo, como lo dice aquí, las 2/3 partes de los individuos presentes. ¿Sí? Entonces aquí ya hubo algo que es legal, que es también de acuerdo al artículo 72, que nos habla de cómo se hacen, ¿sí? Las reformas, cómo se procede a lo que es justamente el proceso legislativo y todo lo que te dice el artículo 72, que si usted gusta, en otro video se lo podemos leer por si acaso usted no se acuerda de esas clases así esencialísimas de derecho que nos dieron nuestros maestros. Bueno, en el artículo 72, donde se faculta al Congreso de la Unión de esta cuestión de legislar y te dice cómo hacerlo, resulta que todo se hizo conforme a la Constitución. Bueno, si por eso, si ello no fuera suficiente, vamos a comentar algo bien importante, que yo creo que esto es el meollo de este video, que a mí porque todo esto como que ya lo hemos platicado mucho, ya toda la gente se lo sabe, ya todos lo saben, menos Carranca, pero hay algo que causó mucho escozor la semana pasada, que es justamente esto de la cuestión del juicio de amparo. Incluso yo, Marlene Curiel Ferman, me molesté bastante cuando me enteré de que la iniciativa original de Morena había sido o la habían replegado un poquito, habían reculado un poquito, porque inicialmente la reforma que querían hacer o la iniciativa de reforma que querían hacer consistía en 4 artículos. El artículo primero, el 103, el 105 y el 107. Y me dio mucho coraje por lo siguiente. Resulta que nadie lo ha platicado mucho. Yo creo que ni siquiera lo han platicado en otras conferencias de derechos humanos o de garantías individuales, pero es algo bien interesante, muchachos, señores y señoras, caramelos y bolitas, los que nos están viendo ahorita. Resulta que el artículo primero tiene el primero constitucional, si me estoy haciendo así es porque pues, es la Constitución, señores, se tarda un montón en poner a donde yo quiero estar. El artículo primero, imagínense, son 382 páginas de la Constitución. Me tengo que ir a las primeritas, espérenme tantito. Miren, hay una reforma que se hizo en 2011 y que nadie habla de ella. Y les voy a decir de qué va. Dice, artículo primero de la Constitución.
de los derechos humanos, capítulo primero, de los derechos humanos y sus garantías. Artículo primero de la Constitución Política Mexicana. Dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas, ahí les va, a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y, ahí está lo feo, y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplias. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca esta ley. ¿Por qué digo que ahí está como feyón? Esta reforma se hizo o fue reformada y apareció en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del año 2011. En esa época estaba el presidente espurio Felipe Calderón. Y esto llama mucho la atención porque es una puerta abierta, aunque a lo mejor a los ciudadanos que no estudiaron derecho digan, pues habla de los derechos humanos. Si se fijan, habla de que se abre una puertita así chiquitita para decir, si la Constitución mexicana no te apoya y no te protege en tus derechos humanos, entonces cualquier ley internacional puede venir a apoyarte, pero eso significa que cualquier hijo de vecino, cualquier chango extranjero puede venir aquí a molestar, ¿sí? Lo que es justamente la Constitución. Es decir, puede molestar tu soberanía, puede meterse con el Estado mexicano, puede hacer muchísimas cosas en contra de la soberanía, y esto es muy similar a algo que ha estado pidiendo a cada rato Marco Cortés relativo a este delito del terrorismo, que te dice, bueno, según Marco Cortés, dice que se califiquen o que se tipifiquen como actos terroristas toda cuestión de secuestros, balaceras y todo esto que se ve con el narcotráfico, ¿no? Con la guerra del narco. Y dice, y por lo tanto, una vez que se tipifica, también se debería de abrir la puerta a que algunos organismos internacionales te puedan ayudar a ti, México, a paliar o a frenar los efectos de la violencia en México. O sea, te está diciendo, vamos a darle chance de que abrir la puerta para que vengan y destrocen nuestra soberanía. Entonces, ¿por qué sí era importante mantener la iniciativa original de Morena en cuanto a la supremacía constitucional? Porque ahí ya hubiéramos cerrado otra vez la puerta y decir, sí, la ley suprema es la Constitución, punto. Y no necesitamos decir que si no se ven protegidos los derechos humanos pueden venir las leyes internacionales, porque, insisto, la Constitución Política Mexicana es una de las leyes más perfectas que existe en todo el mundo. Es tan perfecta su creación que en 1919 la Constitución Política de Weimar en Alemania le copió casi íntegramente el texto a la Constitución del 17, que es la que ahorita tenemos. Un poquito ya parchada, pero la seguimos teniendo. Entonces, no es posible en realidad que algún derecho humano se le pase a la Constitución Política de México. Si por algo nos caracterizamos como Estado soberano es justamente porque los derechos humanos siempre se han visto protegidos, e incluso estos derechos humanos que ahora tienen incluso que si primera generación, segunda generación, tercera generación, nosotros los mexicanos desde la Constitución de Apatzingán, desde antes de que existiera el término de derechos humanos, ya los velábamos, y son las garantías individuales, y son las garantías colectivas, y son las garantías sociales. Sí, las colectivas, por ejemplo, del derecho del trabajo, las sociales, las que tienen que ver con la elección de los partidos, de los gobernadores, todo eso. Entonces, por así decirlo, ¿no? Algún ejemplo. Entonces, sí era necesario, pero obviamente hubo ahí un problema como de, un revuelo político, de, no, es que, como creen, suena como a nazi, no lo vayan a permitir, están modificando la ley, al rato nadie se va a poder amparar. No, la ley de amparo continúa, y lamentablemente esta tableta se me acaba de apagar,
Pero la ley de amparo no desaparece, el juicio de amparo no desaparece, el artículo 105 no desapareció, el artículo 107 tampoco desapareció. Es decir, lo único que se hizo fue redundar o confirmar que efectivamente el juicio de amparo no procede en contra de la Constitución, ¿sí? Vamos a ver si esta cosa ya aprende, sí. No procede en contra de la Constitución, es decir, no va a proceder en contra de sus reformas, de sus derogaciones, de sus adiciones, no va a surtir efectos. ¿Por qué? Porque la naturaleza del juicio de amparo, ahí les va, es proteger a los ciudadanos en contra de las disposiciones generales que sean inconstitucionales. ¿Qué quiere decir esto? La Constitución no es una normativa, ni es una norma, ni es una disposición general. La Constitución Política Mexicana es una disposición, una norma o una normatividad suprema, ¿sí? Es la de mero arriba. Por lo tanto, cuando en la Constitución te dice que el juicio de amparo o la acción de amparo va a consistir en proteger a los ciudadanos contra las normatividades, normas o disposiciones generales, se refiere a todos esos artículos o a todas esas normas jurídicas que son propias de las leyes secundarias y de las leyes reglamentarias. Por ejemplo, que en la ley, suponiendo que en la ley federal de educación o en la ley de educación viniera que todos los niños que hubieran nacido el 31 de diciembre no tienen derecho a estudiar la primaria, ¿sí? Eso obviamente es una disposición general, ¿sí? Es un artículo, es una norma jurídica que está dentro de la ley de educación y que iría en contra de un ciudadano, en este caso de un niño, porque nació el 31 de diciembre, por lo tanto, él no puede estudiar la educación primaria, pero contra las disposiciones, las de mero arriba, sí, las de la Constitución, el juicio de amparo no procede, y te lo dice también el artículo 61 de la Constitución. Entonces, todo esto que acaba de suceder el día de hoy, de que se hizo esta iniciativa, que se hizo esta acción de invalidez constitucional derivada del estudio minucioso que hicieron los 6 ministros, ahí les da otra, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Para tumbar el 80% de la reforma al Poder Judicial, pues cae en una total falacia legal. ¿Por qué? Porque está admitiendo falsamente, o más bien improcedentemente o ilegalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está admitiendo la acción de amparo y también la acción de inconstitucionalidad que están emitiendo por una parte los jueces, ¿sí? Lo que es la acción de amparo, y por otra los partidos políticos. Acuérdense también que la acción de inconstitucionalidad, al igual que la acción de amparo, está o va a ser en contra de las normas jurídicas generales que sean inconstitucionales, es decir, cualquier artículo que no sea adecuado a lo que te dice la ley suprema, que es la Constitución. Y ahí, bueno, pues hay diferentes temas, pero obviamente los partidos políticos no tienen vela en el entierro, no tienen nada que ver en cuestiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni en cuestiones del Poder Judicial. A los partidos políticos más bien les interesa meter acciones de inconstitucionalidad cuando, por ejemplo, se determina por parte del INE, de la ley del INE, del Instituto Nacional Electoral, que esta vez la propaganda electoral está prohibida en radio y televisión. Ah, caray, pues si la Constitución me dice que me está dando hasta 48 minutos para poner a todos mis candidatos, ¿por qué ahora la ley del INE me dice que no? Entonces ahí yo puedo hacer una acción de inconstitucionalidad. Entonces, para empezar, Alcántara Carrancá no tendría por qué haber admitido esas acciones de inconstitucionalidad de los partidos políticos, porque no procede. Primero, porque estás en contra de la Constitución, entonces no se puede. Y en segunda, porque los partidos políticos no tienen injerencia en cuestiones
del funcionamiento del Poder Judicial, ni tampoco de ninguno de los otros dos poderes, es decir, de los poderes de la Unión. Y tampoco tendría por qué haber admitido los amparos emitidos por los jueces, magistrados e incluso a los ministros de los diferentes niveles del Poder Judicial, porque ya se repite una vez más. La acción de amparo es nada más para proteger en contra de normas generales de derecho del fuero común o del fuero federal que sean inconstitucionales, es decir, no contempla a la Constitución. Si ello no fuera suficiente, ¿sí? Resulta que esta acción de invalidez, pues para empezar, no tendría por qué ser avalada porque la Suprema Corte, ya le dijimos al Pleno, sobre todo al señor Alcántara Carranca, al Poder Judicial también se lo transmitimos en este video. El artículo 133 es muy claro, todos, incluidos los jueces, estarán a lo que disponga la Constitución, y si la Constitución te está diciendo que ahora los jueces, magistrados y ministros van a ser elegidos por el voto popular, entonces ustedes tienen que hacer caso. Lo que está pasando aquí también es que están tratando de decirnos, los del Poder Judicial, que va a desaparecer, ¿sí?, el Poder Judicial, es decir, uno de los tres poderes de la Unión. No es tal, no es una reforma de fondo, no se está tumbando al Poder Judicial, es una reforma de forma, es decir, estamos ahora instruyendo cómo se va a hacer la elección de esos jueces, de esos magistrados y de esos ministros, que ahora va a ser por el voto popular. Antes era que si el presidente daba el dedazo, que si el senador te decía que sí, que si el senador te decía que no, ahora va a ser por el voto popular. Entonces, aquí obviamente pues hay un conflicto de intereses político-económicos. ¿Por qué? Porque finalmente al momento de que ya no van a ser los mismos jueces, ni los mismos ministros, ni los mismos magistrados que van a estar dentro de este poder, este constructo jurídico que es el Poder Judicial, pues se van a venir abajo muchos tratos con empresas, con políticos de la clase alta, de la élite de la derecha, incluso con narcotraficantes, que es justamente lo que nos está ensuciando a nuestro país y lo que todavía le está dejando estos reductos de corrupción. Por eso es que no quieren que se haga. Sin embargo, aquí habría que comentar que con todo lo que está haciendo Alcántara Carrancá y Lope de Vega y también Norma Piña, fíjense, hasta el mismo artículo 94 en su párrafo 5 te dice que las responsabilidades de los servidores públicos del Poder Judicial van a ser enlazados, por así decirlo, van a estar a disposición de lo que se dice de los artículos 108 al 112, que es justamente el juicio político cuando los servidores públicos deban ser inhabilitados por cuestiones de infringir la Constitución o bien de impedir que la Constitución sea efectuada. Aquí también hay algo muy gracioso, por no decir que muy ridículo y muy cínico, tanto por parte de Alcántara Carrancá como por parte de este Lainez, que llegó con Azucena, la de Radio Fórmula, cuando le pregunta: buenos días, ministro, buenos días, Azucena, ¿cómo está? Mal, le dice, ¿no? Y todo el mundo, uy, pues si así estuviera siempre todo con estos millones que te han dado desde que naciste, casi creo, pues cómo estará si no te hubieran dado nada. Lo que pasa es que él está muy molesto porque está en contra de esta reforma, pero el muy cínico y el muy canijo dijo que como ya se había reformado la Constitución, en el artículo 94 te dice que para poder emitir sentencias por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, pues se necesitaban nada más 6 votos en vez de los 8 anteriores, porque obviamente ahora nada más se van a necesitar 9 ministros para integrar lo que es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Pero aquí al señor se le olvida decir que esos 6 ministros que pueden emitir una sentencia, que pueden emitir la aprobación de, en este caso, una acción de invalidez o lo que ustedes quieran como Pleno de la Suprema Corte,
no tiene nada que ver con la Constitución, tiene que ver con cuestiones de justamente procedimientos legales, de procesos jurídicos, no sé, algún homicidio calificado, cuestiones de narcotráfico que hayan subido ya a lo que fuera al pleno de la Suprema Corte, cuestiones de derecho laboral, derecho del trabajo, pero esto no, porque ya dijimos, no puedes ver una acción de amparo porque no es una disposición general la que estás atacando la Constitución, no lo puedes hacer y por lo tanto, aunque tú tengas todos los amparos y aunque tú digas que ya te erigiste dentro del pleno con 6 votos, no procede porque estás atacando la Constitución y contra eso tú como Suprema Corte no puedes hacer nada. Entonces, aunque tuviera el 2-8, tampoco se podría. ¿Qué sucede aquí? Que están, como les digo, están haciendo una serie de mitos, de leyendas, están diciendo que se está disolviendo el Poder Judicial de la Federación, es decir, lo están eliminando de los 3 poderes de la Unión. Y quisiera yo comentarles algo. El artículo 39 constitucional, el cual obviamente fue el fundamento para que se llamara así esta estación, que es la estación 39MX, te habla en su artículo, que es muy, muy sucinto, te dice: el pueblo tiene en todo momento la capacidad para alterar o modificar su forma de gobierno. ¿Qué quiere decir? El pueblo elige por el momento que sigamos siendo una república soberana, federal, independiente, libre, todo lo que ya sabemos, dividida en 31 estados federales más la Ciudad de México, con los 3 poderes que juntos forman los poderes de la Unión, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero incluso, fíjense, si nosotros como pueblo hubiésemos accedido a votar en el remoto caso, es un supuesto, por legisladores, no sé, de un partido que ni siquiera existiera, vamos a ponerle el partido Madera. El partido Madera dijo: ¿saben qué? Yo estoy viendo que ni siquiera la propuesta de Morena es buena porque lo del Poder Judicial va a seguir siendo una cochinada. ¿Qué les parece si mejor lo desaparecemos ya el Poder Judicial y en vez de eso ponemos mecanismos de componendas, es decir, de conciliación ciudadana, ¿sí? Y nos vamos a ir ahora por los usos y las costumbres de cada estado y ya no va a haber Poder Judicial porque ya no se dan hasta el copete, que acabo que ni hacen nada y cobran un buen. Si nosotros como pueblo hubiésemos dicho: no, pues sí, como que el plan C de Morena no me está gustando, mejor voy a votar por el plan M de Madera, y entonces ya si ganan los legisladores y son mayoría y meten esta iniciativa de ley para disolver el Poder Judicial, pues ¿qué tiene? Vamos a votar por el partido Madera, y suponiendo que ganara el partido Madera todos los cargos de los legisladores, ¿no? De diputados y de senadores. Y que llegaran al Congreso y dijeran: ¿sabes qué, Noroña? ¿Sabes qué, Monreal? Pues tu iniciativa esta del plan C de López Obrador, que si la reforma al Poder Judicial no nos gusta, no queremos reformarlo, lo queremos anular. Y quítate. Y si hubiera sido, o sea, vamos a votar, órale, pues aquí estamos las 2/3 partes y decimos que ya no queremos que exista el Poder Judicial porque la gente nos eligió con el voto popular. O sea, no fue de que hubiera ahí una militarización o balaceras o que lo hubiera puesto el presidente anterior. No, la gente votó por nosotros del partido Madera y entonces nosotros decidimos que ya no haya Poder Judicial. Si eso hubiera ocurrido, señores, también hubiera sido válido porque el artículo 39 de la Constitución te lo dice. El pueblo tiene en todo momento la capacidad de alterar o modificar su forma de gobierno. Y hay una parte muy importante en lo de la inviolabilidad de la Constitución, que es el artículo 135, y te dice: esta Constitución no puede ser violada, y si alguna vez llegan y te invade a alguien y te quita esta ley de repente, tipo Napoleón Bonaparte, ¿no? Resucitó y llegó aquí y dijo: no, olala, yo no quiero que exista esto, voy a poner una monarquía, suponiendo, ¿no? Que resucitó, pero así medio loco, ¿verdad? Y yo quiero ser el monarca de aquí de México, y entonces quitara temporalmente la Constitución. Allí sí te dice:
En cuanto tú quites al invasor y a todos los que lo apoyaron, esta constitución se reactiva. Pero de ahí en fuera, nada ni nadie la puede mover, nada ni nadie te va a decir que está mal, nada ni nadie de lo que aquí se diga se puede quitar. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad del pueblo. Entonces la voluntad del pueblo fue votar por el plan C, por un plan en donde se diga que todos los jueces, magistrados y ministros van a ser electos por elección popular. Ahora, ¿cuál es la otra cuestión que están diciendo? Aquí los de la gente del Poder Judicial están ahora esgrimiendo con esta acción de invalidez que no hay certeza jurídica ni para los votantes, o sea, para nosotros la raza, ni para los futuros candidatos a ser jueces, magistrados, ministros, shalala. Bueno, no, perdón, nada más jueces y magistrados, porque nos dejaron votar por los ministros de la Suprema Corte y nos dejaron votar por los que van a ser parte del Tribunal de Disciplina. Ay, muchas gracias, Alcántara de Carranca. Pero dice, todo lo demás no tienen certeza jurídica, porque con esos minutitos que les van a dar por parte del Instituto Nacional Electoral, pues si apenas van a tener tiempo de decir su nombre y por quién van y para dónde van. Señor, la Constitución te establece 48 minutos para los partidos políticos, ¿sí? Obviamente eso se tendrá que ajustar a cada uno de los estados y se va a hacer de manera proporcional de acuerdo a los incisos C, D y E que están dentro del artículo 41 de la Constitución. ¿Cómo cree usted que le van a dar nada más 2 segundos y medio a un candidato? Y además eso ni siquiera es plausible para decir que se está abogando por la acción de invalidez. Aquí lo que sucede es que usted quiere tumbar a medias esta reforma para, en primer lugar, dejar a su gente, ¿sí? Pues obviamente, ¿quién es la fuerza laboral de siempre? Los de abajo. ¿Quiénes son los que trabajan desde siempre? Los de abajo. En cualquier pirámide que ustedes vean, los de abajo son los que levantan toda la fuerza laboral, son los que levantan la carga más pesada del trabajo. Y pues obviamente, aunque tengas a 6 changos distintos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estoy metiendo 3 porque sé que Lenia, Loreta y Yasmín van a regresar, pues aunque pongas a 6 changos distintos, y suponiendo que esos 6 changos, 4 fueran de los de Carrancá y 2 de la pobre gente de la nación, pues si tú dejas a los magistrados y a los jueces de cada estado, ¿sí?, de cada distrito, pues va a ser lo mismo. Entonces esto es una trampa. Es una trampa maldita, como cantaría Ana Bárbara, pues nada más para poder como sacar así la atención, estar espantando la atención de los mexicanos y estar asustándolos. El INE tiene que hacer los ajustes a los tiempos electorales y además en el supuesto de que nada más les dejaran 2.5 segundos para decir hola, soy fulano y ya me voy. Aunque así fuera, existen las redes sociales. AMLO no necesitó ni redes sociales ni tampoco de tiempos electorales para ganar. Él tenía su carisma como líder nacional y todo su historial que había hecho ya. Sheinbaum tampoco lo necesitó, lo de los tiempos en radio y televisión, porque para empezar, ¿quién ve la televisión ya? ¿Y quién escucha radio durante las 24 horas? O de 6 de la mañana a las 12 de la noche, como estipula la Constitución. Ya casi nadie lo hace. Si acaso teníamos a veces dudas, sobre todo los jóvenes, de que quién es Sheinbaum, quién es Xochitl Gálvez y quién es este senador y que quién es este candidato, se iban a TikTok, se iban a YouTube, se iban a Facebook, a Instagram, o sea, eso, por eso ni se preocupe, señora Alcántara Carranca. Lo que pasa es que usted quiere negociar y es que hay algo que a mí me suena muy extraño. Resulta que dentro de este pliego de petitorio, de invalidación y no sé cuánta cosa más que presentó hoy en la mañana, dice algo muy interesante que dices, bueno, ¿y tú para qué lo comentas o qué? Dice, por todo lo demás, o sea, refiriéndose a la reforma del Poder Judicial, la Suprema Corte del Pleno determinó que no hubo, como dice, no hubo actos ilícitos ni procedimientos ilegales durante el proceso de la votación de esta reforma.
¿A qué se refería este hombre? Ah, pues al chisme que todos sabemos del caso de Yunes, ¿sí? Que muchos piensan que se brincó del PAN a Morena, coaccionado por algún líder, ya sea de la bancada del Senado de la República o de la banca de Morena o de la bancada de Morena de los diputados, incluso por el expresidente. O sea, se empezó así como que a maquinar muchas cosas y que, ay, es que ya le dijeron que si no se pasaba para acá lo iban a encarcelar. Y entonces estos están diciendo, bueno, estamos tapándonos los ojos porque igual el proceso de la votación dentro de lo que fue la Asamblea Legislativa, lo que es el Senado, pues no fue muy limpia. ¿A ti qué te importa? O sea, ¿realmente tienes las agallas de venir aquí a Alcántara de Carranca a decir que existe un vicio en la voluntad de los senadores? ¿Qué mañas conoces tú o de qué artimañas te estás valiendo para decir eso? ¿Cómo te has conducido como juez, como ministro durante tu vida jurídica, durante tu vida como juez? Claro que no. Entonces aquí está diciendo, yo me voy a tapar los ojos, no voy a decir nada, pero quiero negociar con Morena, quiero negociar con Noroña, quiero negociar con Monreal. Y no, ni Noroña, ni nuestro senador Noroña está dispuesto a hacer una cosa así, ni tampoco nuestro diputado Monreal está dispuesto a hacer una cosa así, y obviamente tampoco nuestra presidenta Claudia Sheinbaum lo va a permitir. Yo creo que aquí estaría muy bien, insisto, en hacer una plataforma de todos estos señores, de todas estas gentes que desde el artículo 94 ya están infringiendo la Constitución, están impidiendo el correcto proceder de la Constitución, están impidiendo que se aplique correctamente, le están dando dolores de cabeza al INE, le están mandando unas estúpidas resoluciones judiciales a la presidenta para que tumbe la promulgación. Para empezar, señora Nancy, la promulgación de una ley no es porque a la presidenta Sheinbaum o al presidente López Obrador un día se le hubiera ocurrido. Es parte de un proceso legislativo que inicia, ¿sí? En su discusión en el Congreso de la Unión. Y entonces la promulgación es la parte final que le corresponde al Ejecutivo, como su nombre lo indica, es ejecutar lo último de un proceso, y en este caso es ejecutar la decisión final del Congreso. ¿Cómo se le ocurre semejante estupidez? Lo único que están haciendo es hacer tiempo. Y yo lo que sí le recomiendo muchísimo a mi gente de Morena es, ya no perdamos el tiempo. Ojalá que después de este supuesto revés, ridículo revés que quiso meter Alcántara, Carranca y López Vega, ya por favor hagan algo e instauren el primer juicio político, aunque sea nada más por escarmiento. Si este señor se puso de pechito, si este fue de los que del pelotón de los 8 pobrecillos ministros victimizados por esta dictadura, si él fue el primer sonso que dio el paso, pues órale, a meterle el juicio político, porque esto lo único que está haciendo es que la gente se confunda, que esté pensando que la Suprema Corte tiene la razón, ¿sí? En realidad es como la de tres patines, la tremenda corte. Son unos babosos, son unos tontos, son unos mentirosos. Están diciendo cosas que ni proceden. ¿Cómo se le ocurre al payaso este de Alcántara Carranca llegar muy trajeado y decir, es que los amparos proceden, señor? El amparo no procede porque es una disposición constitucional. No estás hablando de disposiciones generales, como acabo de explicar. O sea, siéntese, por favor. Entonces, ese tipo de cosas es nada más para quitar el tiempo, para disuadir, para quitar la atención. Y luego tenemos la sorpresilla de que 50 estúpidos y horrorosos changos de derecha, juristas de derecha, le envían a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la semana pasada un bonito documento en donde le dicen a la Suprema Corte, no te dejes, güey, casi creo, no te dejes, güey, porque lo que está haciendo México, o sea, lo que está haciendo el Legislativo y el Ejecutivo es un acto antidemocrático, porque te están quitando, güey. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que están diciendo esto? Pues porque si ven, fíjense, hay juristas de Francia, de Argentina,
Ecuador, Perú, Colombia, Estados Unidos. Si esta gente, vamos a pensar en Francia, dicen, ah, caray, si estos changos, como nos ven a nosotros los mexicanos, la mayoría de ellos, estos retrógradas, pudieron hacer esos atropellos con el Poder Judicial, ya me imagino aquí, o sea, piensan que obviamente vamos a abrirles los ojos a los franceses y es que eso va a pasar, va a pasar, va a pasar, vamos a ver un ejemplo. Acuérdense, la Constitución de Weimar, acuérdense de eso nada más. Entonces, o por ejemplo, los de Argentina, ahorita con mi ley, ¿sí? Que los trae ya del chongo, ¿no? Y que obviamente te manda a la Suprema Corte, te manda al Poder Judicial para asustar a todo el mundo, te manda a la policía y te dice que si no estás de acuerdo te van a encerrar, o sea, el Poder Judicial está así bien miguis con mi ley. Toda la derecha latinoamericana va a decir, no, pues vas a despertar a este pueblo. ¿Qué es lo que quieren? Pues mantenerlo dormido. Nosotros ya nos despertamos. Somos un ejemplo. Teníamos que ser así. Somos los hermanitos mayores de Latinoamérica, aunque se escuche sangrón. En materia jurídica, yo no digo en otra cosa, en fútbol siempre nos ganan los argentinos. Pero esta cuestión, este documento que le mandan a la Suprema Corte está lleno de puras falacias, que si de puras teorías constitucionales en donde te dicen que la Suprema Corte tiene el derecho del control de la Constitución, que ya lo hemos comentado, el derecho de control de la Constitución tiene que ver para la protección de los ciudadanos, no para la protección de tus intereses como ministro o como juez o como magistrado. Se te acabó el 20. Aún en el remoto de los casos de que existiera un juez, un magistrado de algún tribunal de circuito o un ministro de la Suprema, de la tremenda Corte de Tres Patines, que fuera así bien buena onda, bien recto, que siempre hubiera sentenciado a favor de lo que era la justicia y de la justicia social, aún así ellos también se van, ni modo, por unos pagan todos. Y esas personas son las primeras en decir, sí, sí me voy, y sí me quiero lanzar para que me elijan, a ver si me quieren elegir por elección popular, y si no, bueno, pues yo sabré qué hago con mi vida. Ese es el verdadero sentido de la justicia, no lo que está haciendo esta gente. Entonces, quieren negociar la reforma al Poder Judicial y no lo vamos a permitir. Tenemos a nuestros dirigentes de Morena, tenemos a nuestros representantes, ¿sí? Del Congreso de la Unión, son nuestros representantes y saben perfectamente que el pueblo no se va a comer este dulce rancio. No queremos que nos digan, sí pueden votar por los ministros de la Suprema Corte y por los del Tribunal Disciplinario, pero por los demás nosotros ya como siempre lo hemos hecho, no lo queremos así. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hay muchas mujeres que han recibido sentencias en contra, por ejemplo, de que no les quieren pagar la pensión alimenticia para sus hijos o que no les quisieron reconocer la paternidad del pobre hijo o hija que tuvieron porque el canijo del marido o del amante o bueno, del progenitor se las ingenió para dar mordida y que se hiciera loco y el pobre niño no tiene, no fue reconocido por su padre. Están, por ejemplo, todos los que han recibido sentencias en contra a nivel también laboral, cuando ya se eleva a lo que es la apelación en estos tribunales, ¿sí? Que dicen, oye, es que esta empresa, Bimbo, Coca-Cola, TV Azteca, Banco Azteca, no me quiere pagar mi indemnización. Ese tipo de jueces que se han prestado son jueces que pues ni en su casa los conocen más que al pobre que le tocó la sentencia en contra, ¿sí? Y a esos son los que quieren dejar. No queremos quitarlos a todos porque todos han hecho, como dice la frase en latín, de pluribus unum, y de todos uno, o sea que de todos han hecho un solo ser, una sola entidad maquiavélica, que es justamente este poder judicial horroroso. Entonces, yo creo que va mal esto que está sucediendo por parte del Poder Judicial, está mal fundamentado y les insisto, no lo crean. Nada de lo que están comentando es cierto. Nada de lo que están comentando es procedente. La reforma constitucional que se hizo en materia del Poder Judicial es correcta. Se hizo de acuerdo a los procedimientos legales y constitucionales. Está hablando de una forma nueva de elegir a los jueces. No está desapareciendo ni el juicio de amparo, ni tampoco está desapareciendo el Poder Judicial. Está facilitando la correcta administración de la justicia. Entonces esperemos que esto pues se encauce ya mejor,
que ya mañana despertemos con una bonita noticia de que ya lo sorprendieron y les metieron un juicio político o algo así por el estilo. O por lo menos que haya dicho Noroña, nuestro super Noroña, no señor, yo no voy a estar negociando nada de esto con usted porque se quieren pasar de vivos. Y bueno, pues ya me extendí demasiado, ojalá que se pueda subir este bendito video por lo pronto. Muchísimas gracias, de verdad. Que pasen muy bonita noche, que tengan un excelente inicio de semana, que la luz divina siempre los bendiga y los envuelva y que todos sus sueños siempre se hagan realidad y sobre todo que el sentido de justicia social se mantenga bien firme en nuestros corazones. Yo soy Marlene Juriel Ferman. Gracias, buenas noches.